El conejo, la leona y la conspiración. Global. Prólogo. La calma antes de la tormenta de píxeles. La paz, para Bartolo, tenía el sonido del ronroneo de una leona y el olor del café recién hecho. Hacía 6 meses que la operación, muerte por PowerPoint, había culminado con la humillante expulsión de Úrsula la osa Grizzly y la triunfal reinstauración de Nora en Safari de Ensueño SL, 6 meses en los que su vida había pasado de ser una servidumbre de lujo a una asociación de pleno derecho, tanto profesional como personal. Su nuevo título, Director de Estrategia Tecnológica e Innovación, era rimbombante y, en su mayor parte, una excusa para que Nora pudiera presentarlo en las reuniones sin provocar desmayos. En la práctica, seguía siendo el genio tras el telón, el mago que hacía que la tecnología de la empresa no solo funcionara, sino que cantara ópera. Y Nora, como vicepresidenta de operaciones, era la cara pública, la fuerza de la naturaleza que cerraba tratos y aterrorizaba a la competencia para que cumplieran los plazos. Eran la pareja poderosa definitiva, una extraña simbiosis de cerebro y músculo, de código y garras. Su hogar ya no era una jaula de oro, sino un santuario. Las siestas en el vientre de Nora ya no eran contractuales, sino un ritual íntimo y voluntario. El café de la mañana ya no era una tarea, sino un gesto de amor. La vida era buena. Peligrosamente buena. Y en un mundo regido por las leyes de la narrativa, una felicidad tan perfecta es, sencillamente, una invitación al desastre. La semilla de ese desastre se plantó, como suele ocurrir, con la mejor de las intenciones. Tengo una idea, anunció Nora una mañana, mientras Bartolo ajustaba un algoritmo de precios dinámicos para safaris en la estación de Monzones. Bartolo levantó las orejas. Las ideas de Nora solían implicar saltar desde lugares altos, navegar por aguas turbulentas o negociar con cocodrilos. ¿Necesito un casco? No, conejito. Necesito tu voz. Y la mía. Y la de las chicas, dijo, refiriéndose a su formidable círculo de amigas, Eleanor la puma, Elinor la jaguar y Leonor la osa parda. Vamos a crear una experiencia inmersiva para nuestros clientes VIP. Una audio historia. Un safari virtual narrado por nosotros. Imagina mi voz describiendo la majestuosidad de la sabana, la de Eleanor añadiendo un toque de glamour sofisticado, la de Leonor aportando calidez maternal. Y la mía explicando la diferencia entre los protocolos TCP/IP y UDP de la red Wi-Fi del campamento, terminó Bartolo con sarcasmo. Exactamente, dijo Nora, sin captar la ironía. Serás el guía técnico. Será revolucionario. Y para hacerlo, usaremos esa cosa nueva que encontraste. ¿Elven Webs? Eleven Labs, corrigió Bartolo, sus ojos iluminándose a pesar de sí mismo. Clonación de voz por IA. Es una tecnología increíble. Podríamos generar cualquier guión con nuestras voces sin tener que pasar horas en un estudio de grabación. Podríamos personalizar las historias para cada cliente. Y a su izquierda, señor hipopótamo, puede ver el abrevadero donde, según nuestros datos, tiene un 87% de probabilidades de encontrar a un rival digno. La idea, a pesar de su potencial para el caos, era brillante. Y así, con el entusiasmo de dos visionarios a punto de cambiar el mundo, o al menos el sector de los viajes de lujo, se embarcaron en su nuevo proyecto. No tenían ni idea de que no estaban creando una simple audio historia. Estaban construyendo una caja de Pandora digital, y la hija menor de Leonor estaba a punto de encontrar la llave. Capítulo 1. Voces sintéticas y problemas. Adolescentes. El estudio de grabación improvisado en el salón de Nora era un caos controlado. Micrófonos de alta gama estaban conectados al portátil de Bartolo. Eleanor la puma se quejaba de que la iluminación no favorecía su perfil izquierdo.
Leonor la osa parda intentaba coordinar la sesión mientras lidiaba con una avalancha de mensajes de texto de sus 7 hijas. Elinor la jaguar, como siempre, observaba en silencio desde un rincón, analizando las debilidades estructurales del techo. De acuerdo, equipo, dijo Bartolo, ajustándose unos auriculares que eran casi tan grandes como él. Necesito 30 segundos de vuestra voz natural. Lead cualquier cosa. El sistema necesita datos para aprender vuestros patrones vocales. Nora se aclaró la garganta y leyó un extracto de un informe financiero con la misma pasión que si estuviera recitando a Shakespeare. Eleanor leyó la etiqueta de una botella de agua mineral francesa, haciendo que cada ingrediente sonara como un secreto seductor. Leonor leyó una lista de la compra, interrumpiéndose para gritar: «Bárbara, te he dicho que no, no puedes teñir al gato de azul». El software de Eleven Labs procesó las muestras. Unos minutos después, Bartolo tecleó una frase de prueba. La voz de Nora, perfectamente clonada, llenó la habitación. Los rinocerontes han solicitado un 20% más de lodo en sus paquetes de spa. Hubo un silencio de asombro. Increíble, susurró Eleanor. Sueno. Cara. Me gusta. El proyecto despegó. Bartolo escribió los guiones, Nora los aprobó y el equipo pasó las siguientes semanas generando fragmentos de la audio historia. Todo iba sobre ruedas. La tecnología era impecable, la narrativa era cautivadora y el resultado prometía ser espectacular. El problema surgió una tarde de martes. Leonor había traído a su hija menor, Úrsula Jr., nombrada así mucho antes de la debacle de la osa Grizzly, una coincidencia que ahora resultaba dolorosamente irónica, a la sesión. UJ, como la llamaban, era una osita de 10 años con una curiosidad tan grande como su apetito por los tarros de miel. Mientras los adultos estaban ocupados grabando una sección sobre los hábitos de apareamiento de los flamencos, UJ se deslizó hasta el portátil de Bartolo. Para ella, era una caja mágica. Vio las carpetas, los archivos de audio, los programas. Y vio el icono de conexión a la red. Con la lógica inocente de una niña que solo quería compartir algo guay, arrastró la carpeta principal del proyecto, titulada Proyecto /Safari /voces /secretas /no /tocar, a un foro de intercambio de archivos que usaba para conseguir fondos de pantalla de osos panda haciendo skate. No era un foro normal. Era un nodo oscuro, un rincón poco conocido de la Deep Web donde hackers, teóricos de la conspiración y todo tipo de criaturas digitales intercambiaban información. Nadie se dio cuenta. La sesión terminó, Leonor se llevó a una UJ pegajosa de miel a casa, y el proyecto siguió adelante. 2 días después, Bartolo estaba monitorizando el tráfico de la red de la empresa cuando notó una anomalía. Un pico masivo de descargas de un archivo no autorizado desde uno de sus servidores de respaldo. Su corazón se heló. Siguió el rastro. El archivo era una copia de seguridad de todo el proyecto de audio. Y se estaba extendiendo. Se propagó por la red animal como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, la voz clonada de Nora estaba siendo utilizada para dejar mensajes de voz amenazantes a sus rivales de negocios. La voz de Eleanor estaba siendo usada para pedir pizzas a domicilio en las direcciones más inverosímiles. Alguien había hecho un remix de la lista de la compra de Leonor con una base de techno que, para horror de todos, se estaba convirtiendo en un éxito en las discotecas clandestinas del bosque. Medio mundo animal sabía de su proyecto. Y lo que era peor, sabían que la tecnología existía. La caja de Pandora estaba abierta. Y desde las sombras, alguien que había estado esperando pacientemente su oportunidad, sonrió. Para Úrsula la osa Grizzly, la venganza no solo iba a ser un plato que se sirve frío, iba a ser un plato servido con la propia voz de sus enemigos.
Capítulo 2. La venganza de la osa y el sindicato del mal. En un almacén abandonado en las afueras menos recomendables del bosque, un lugar que olía a pescado rancio y a sueños rotos, Úrsula la osa Grizzly presidía una reunión. Su despido no la había humillado, la había radicalizado. Había pasado los últimos 6 meses cultivando su rencor y reuniendo a un equipo de marginados, fracasados y villanos de segunda con una cosa en común. Todos odiaban a Nora, a Bartolo o simplemente al concepto de la felicidad ajena. Sentado a su derecha estaba Fernando el Zorro, un estafador de poca monta que había sido vetado de por vida de Safari de Ensueño SL, por intentar vender falsos seguros de avistamiento de unicornios. Era astuto, pero con una tendencia a que sus planes fueran demasiado complicados y se desmoronaran de formas espectaculares. A su izquierda, Parca el Chacal, un mercenario con más cicatrices que pelo, afilaba un cuchillo con aire aburrido. No tenía nada personal contra Nora, pero le habían prometido un pago generoso, y su lealtad era tan barata como su aliento. Apoyado contra la pared, Pedro el Glotón, una bola de pelo, músculo y mal genio, roía un neumático. Su rencor era más simple. Nora le había ganado en un torneo de pulsos hacía años, y él no lo había superado. Y luego estaban las hienas. No unas hienas cualquiera. Eran Shensi, Banzai y Ed, un trío de comediantes fracasados que habían sido desterrados de varios reinos por su humor terrible y su falta de higiene. Se reían de todo, especialmente en los momentos más inoportunos. El plan es simple. Rugió Úrsula, golpeando una mesa oxidada con la zarpa y haciendo que todos dieran un respingo. Gracias a la filtración, sabemos que el conejo es la clave de todo. Es el cerebro. Sin él, la leona es solo un felpudo con dientes. Un felpudo muy grande y con muchos dientes, matizó Fernando, ajustándose el monóculo. Lo secuestramos. Continuó Úrsula, ignorándolo. Lo traemos aquí. Y lo obligamos a trabajar para nosotros. Crearemos nuestra propia agencia de viajes rival. Una que ofrezca safaris de verdad. Con caza. Y sin opciones veganas. ¿Y cómo lo secuestramos? Preguntó Parca, sin dejar de afilar su cuchillo. El conejo no sale de esa fortaleza que la leona llama casa. Y ella rara vez lo deja solo. Tengo un plan, dijo Úrsula, con una sonrisa maliciosa. Un plan que explota su única debilidad, su pasado. Mientras tanto, en la casa de Nora, el ambiente era de crisis. Bartolo había logrado contener la propagación de los archivos de voz, pero el daño ya estaba hecho. Y para colmo de males, un nuevo problema había surgido. Intento generar una nueva línea de diálogo, pero el sistema me dice que hemos superado nuestro límite de caracteres, dijo Bartolo, mirando la pantalla con incredulidad. ¿Límite? Pagamos por el plan empresarial ilimitado, replicó Nora. Bartolo investigó. Sus dedos volaron sobre el teclado. Unos minutos después, palideció. Nos han degradado. Alguien ha entrado en nuestra cuenta de Eleven Labs y nos ha bajado al plan gratuito. ¿Quién? No lo sé. El rastro es un lío de servidores proxy y redirecciones. Es un profesional. Pero hay algo más. Para degradar la cuenta, necesitarían acceso a nuestra tarjeta de crédito corporativa. Nora se puso rígida. Solo un puñado de personas en la empresa tenía ese nivel de acceso. Alguien desde dentro los estaba saboteando. Y como si eso no fuera suficiente, una alerta roja empezó a parpadear en otra de sus pantallas. «Oh, genial», murmuró Bartolo. Un ataque de denegación de servicio. Alguien está inundando nuestros servidores con tráfico basura.
¿Úrsula? Preguntó Nora. No lo creo. Esto es chapucero. Caótico. Como si lo estuvieran haciendo por diversión. El código de ataque tiene comentarios en forma de emojis de plátanos. Espera. Ya sé quiénes son. Son los Gorilas en Celo, un colectivo de hackers anarquistas que atacan empresas por aburrimiento. Nora se masajeó las sienes. De acuerdo, recapitulemos. Nuestras voces clonadas andan sueltas por Internet, un saboteador interno nos ha cortado el acceso a nuestra tecnología clave, unos hackers adolescentes con fijación por los plátanos están atacando nuestra web, y en algún lugar, una osa grizzly vengativa probablemente esté planeando cómo convertir mi piel en una alfombra. ¿Me dejo algo? En ese momento, la televisión, que estaba de fondo, emitió un boletín de noticias de última hora. La presentadora, una suricata muy seria, anunció: interrumpimos este programa para informarles de la sorprendente noticia que ha sacudido el mundo de las competiciones avícolas. En un resultado inesperado, fuentes confirman que el gallo le ha ganado a la gaviota. Bartolo y Nora se miraron. Sí, dijo Bartolo. Aparentemente, nos dejábamos eso. La tormenta no solo había llegado, estaba trayendo consigo a todos sus amigos y parientes lejanos. Capítulo 3. Huelgas familiares y un visitante. Inesperado. El ataque de los gorilas en Celo fue molesto, pero Bartolo logró mitigarlo redirigiendo su tráfico basura a un servidor señuelo que reproducía en bucle un vídeo de 10 horas de un perezoso bostezando. El problema del saboteador interno y la venganza de Úrsula eran más preocupantes, pero se vieron eclipsados por una crisis mucho más personal y, en cierto modo, más aterradora: una llamada de la madre de Bartolo. Bartolomé, hijo, dijo su madre, una coneja con una voz que podía inducir culpabilidad a kilómetros de distancia. Tu padre y yo estamos muy decepcionados. Hola, mamá. ¿Qué he hecho esta vez? ¿Usar un bucle for en lugar de un while? No te hagas el gracioso. La huelga. El Sindicato de Herbívoros Unidos ha convocado una huelga general en la empresa de suministros de fibra. Y no hemos visto tu nombre en la lista de asistentes. La empresa de suministros de fibra era el monopolio que controlaba todo, desde la distribución de heno de primera calidad hasta, lo más importante, el mantenimiento de la infraestructura de fibra óptica del bosque. Y el sindicato, dirigido por un grupo de conejos ancianos y tradicionalistas, había decidido ir a la huelga por una disputa sobre el nuevo sabor a arándanos de los pellets de alfalfa. Mamá, yo no trabajo allí. Tengo mi propio trabajo. Soy director en... No nos importa tu trabajito con esa depredadora. Le interrumpió. Eres un conejo. Tienes obligaciones con tu comunidad. Tu primo Ricardo va a ir. Tu tía Enriqueta va a llevar su famosa ensalada de diente de león. Toda la familia estará allí. Si no vienes, el Consejo de Ancianos votará tu expulsión. Te quedarás sin fibra. La amenaza era ridícula. Bartolo tenía su propia conexión a través de Nora, pero la idea de ser oficialmente repudiado por su tóxica familia, como él la llamaba, le producía una ansiedad profundamente arraigada. Es una sentencia, Bartolo, dijo Nora, que había escuchado la conversación. Si no vas, te lo echarán en cara el resto de tu vida. Pero, es absurdo. Discutir sobre el sabor de los pellets. Se quejó él. Ve. Apóyalos. Come un poco de ensalada de diente de león. Yo me encargaré de las cosas aquí. Te mantendré informado si los gorilas vuelven a atacar. Con un suspiro de resignación, Bartolo aceptó.
El plan de Úrsula, sin que ella lo supiera, acababa de recibir una ayuda inesperada. Mientras Bartolo se dirigía a la huelga más aburrida de la historia, Leonor la osa parda se enfrentaba a su propia crisis familiar. Su hija mayor, Gemma, una osa universitaria de 18 años, inteligente y rebelde, había venido a visitarla. Y no venía sola. «Mamá, te presento a Leo», dijo Gemma, con un tono desafiante. Junto a ella se encontraba la criatura más extraña que Leonor había visto nunca. Era un humano. Un niño humano. De unos 12 años, calculó. Llevaba gafas de sol a pesar de estar en el interior, unos auriculares enormes colgados del cuello y sostenía un pequeño dispositivo del que salía una nube de vapor con olor a fresa. Leonor se quedó paralizada. Su instinto primario gritaba, peligro. Intruso. Comida. Pero el amor por su hija era más fuerte. Es humano, dijo, intentando que su voz sonara tranquila. Es mi novio, declaró Gemma. Y es ciego. Y tiene autismo. Así que sé amable. El niño, Leo, pareció sentir la tensión. Hola, señora Osa, dijo, su voz tranquila y monótona. Gemma me ha hablado mucho de usted. Dice que hace las mejores tortitas del bosque. Leonor se quedó desarmada por su franqueza. El niño no mostraba miedo, solo una curiosidad tranquila. Y. ¿Qué es esa cosa que humea? Preguntó, señalando el dispositivo. Es un vapeador, explicó Leo. Me ayuda a calmarme. Sabor a tarta de fresa. ¿Quiere probar? Leonor, una matriarca de 200 kilos, se encontró en la situación surrealista de que el novio humano de 12 años de su hija le ofreciera una calada de un cigarrillo electrónico. El mundo se había vuelto oficialmente loco. Cariño, ¿podrías darnos un momento? Le dijo Leonor a Gemma. Cuando Gemma salió de la habitación, Leonor se sentó en el suelo, para parecer menos intimidante. Leo, acércate. El niño se acercó, usando un bastón blanco para tantear el camino. Quiero que entiendas algo, dijo Leonor, su voz ahora suave y maternal. Soy muy grande. Y mi instinto a veces me dice cosas confusas. Pero nunca le haría daño a nadie que le importe a mi hija. ¿Entendido? Leo asintió. ¿Puedo tocarla? Gemma dice que su pelaje es muy suave. Para mí, tocar es como ver. El corazón de Leonor se derritió. Con una delicadeza que contradecía su tamaño, guió la mano del niño hasta su antebrazo. Él exploró la textura de su pelaje, su enorme brazo, con una concentración silenciosa. Vaya. Es como una alfombra muy cálida y que respira, dijo finalmente. Leonor sintió una punzada de afecto por aquel extraño y pequeño humano. Pero justo cuando empezaba a relajarse, su hija Gemma volvió a entrar corriendo, con los ojos como platos y sosteniendo su teléfono. Mamá. Tienes que ver esto. Está en todas las noticias. Las noticias humanas. En la pantalla, un presentador de noticias humano, con una expresión de total incredulidad, estaba de pie frente a un gráfico que mostraba el pico de tráfico en la red de los gorilas en celo y la propagación de los archivos de voz de Eleven Labs. Y la conclusión, por increíble que parezca, es ineludible, decía el presentador. La evidencia sugiere que no solo los animales son conscientes, sino que tienen su propia Internet, desarrollan inteligencia artificial y, aparentemente, tienen unos memes muy extraños. Los científicos están desconcertados, los gobiernos en estado de shock. El mundo tal y como lo conocemos acaba de cambiar para siempre.
Leonor miró al pequeño humano ciego que todavía le acariciaba el brazo, luego a la pantalla del teléfono, y después a su hija. La caja de Pandora no solo se había abierto, su contenido se había derramado por todo el planeta. Y los humanos, por fin, se habían dado cuenta. Capítulo 4. El secuestro y la revelación. La huelga de herbívoros era exactamente tan insufrible como Bartolo había imaginado. Se vio obligado a cantar canciones protestas sobre la pureza de la alfalfa, a escuchar los discursos interminables de su tío abuelo sobre la decadencia moral de la juventud y a esquivar los intentos de su madre de emparejarlo con una coneja llamada Belinda, cuya única afición parecía ser coleccionar pelusas. Aprovechó un momento de distracción durante el reparto de la ensalada para escabullirse a un rincón tranquilo y llamar a Nora. ¿Alguna novedad sobre el apocalipsis?, preguntó. Peor, respondió Nora, su voz tensa. Los humanos lo saben todo. Está en todos sus canales de noticias. Están llamándolo, el gran despertar animal. Hay pánico, confusión. Y mucha curiosidad científica. Han anunciado que van a lanzar un estudio exhaustivo. ¿Estudio? ¿Qué tipo de estudio? No lo sé, pero no suena bien. ¿Cómo va todo por ahí? Acabo de sobrevivir a un intento de cata a ciegas de diferentes tipos de trébol. Deseo la muerte. De repente, Bartolo sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Fernando el zorro, que lucía una sonrisa aceitosa. Bartolo, amigo mío, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo Fernando. Veo que apoyas la causa del proletariado herbívoro. ¡Qué noble! Antes de que Bartolo pudiera responder, algo pesado y maloliente, un saco, se dio cuenta demasiado tarde, le cubrió la cabeza. Unas manos fuertes y brutales lo agarraron. Reconoció el olor a pescado y a ira reprimida de Pedro el glotón. Nora. Logró gritar al teléfono antes de que se lo arrebataran. Oyó la risa de las hienas, el gruñido de Pedro y la voz satisfecha de Úrsula diciendo, «Buen trabajo, equipo. Lleváoslo». Luego, sintió un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Al otro lado de la línea, Nora escuchó el grito, el forcejeo y luego el silencio. ¿Bartolo? Bartolo. El pánico, frío y afilado, la atenazó. Sabía exactamente lo que había pasado. Úrsula había hecho su movimiento. En ese mismo momento, el teléfono de Leonor sonó. Era Nora. Leonor, lo tienen. Han secuestrado a Bartolo. Leonor miró a Gemma y a Leo, que seguían absortos en las noticias. Reúne al equipo. Voy para allá. Mientras tanto, en una furgoneta destartalada que se alejaba a toda velocidad de la huelga, Bartolo recuperaba la conciencia. Le dolía la cabeza y estaba atado a una silla. Frente a él, el equipo de villanos lo observaba. Bienvenido de nuevo, conejito, dijo Úrsula. Vas a trabajar para nosotros ahora. Preferiría depurar código en COBOL el resto de mi vida, replicó Bartolo, desafiante. Fue entonces cuando notó que el teléfono que le habían quitado estaba en la mesa, y la pantalla estaba encendida. Mostraba la investigación que había estado haciendo antes de la llamada de su madre. La investigación sobre el saboteador interno. Y en la pantalla, claramente visible, estaba el resultado de su rastreo. Una transferencia de fondos desde la cuenta de Eleven Labs a una cuenta offshore, y el nombre del titular de la cuenta desde la que se había autorizado la degradación. Fernando el zorro siguió su mirada. ¿Qué es eso? Cogió el teléfono.
Leyó el nombre en voz alta, con una expresión de sorpresa. CEO Rhino. Hubo un silencio en la furgoneta. ¿El rinoceronte? Dijo Parka, confundido. ¿Por qué nos sabotearía a nosotros? No os saboteaba a vosotros, idiotas, dijo Bartolo, la revelación golpeándolo con la fuerza de un tren. Me saboteaba a mí. A Nora. Fue él. Después del escándalo de la presentación, Nora consiguió su ascenso. Él se sintió humillado. Quería vengarse sutilmente, cortándonos las alas, haciéndonos parecer incompetentes con nuestro proyecto estrella. Úrsula procesó la información. Su plan de venganza se basaba en que Nora estaba debilitada. Pero si el propio CEO estaba en su contra. Las cosas eran mucho más complicadas. Y mucho más interesantes. Pero antes de que pudiera disfrutar de esta nueva información, la furgoneta frenó en seco. Ed, la hiena, que estaba conduciendo, es decir, mordiendo el volante y riéndose como un maníaco, había sido distraído por una mariposa. A través del parabrisas, vieron la causa del frenazo. Una figura humana, vestida con una bata blanca de laboratorio, estaba de pie en medio de la carretera, apuntándoles con un dispositivo que parecía un rifle, pero que emitía un zumbido agudo. «Salgan del vehículo», gritó el humano, una mujer con una mirada intensa y decidida. «Están en posesión de un espécimen de gran interés científico. Entreguen al Oryctolagus cuniculus». El equipo de Úrsula se miró, completamente desconcertado. No solo los habían descubierto, sino que los humanos, al parecer, también querían al conejo. La situación acababa de pasar de ser un simple secuestro a un enfrentamiento a tres bandas con implicaciones internacionales. Y Bartolo estaba, una vez más, justo en el centro de todo. Capítulo 5, la científica, la fuga y un plan. Desesperado. La humana era la Dra. Aris Thorne, una seno, lingüista y bióloga conductual que había estado a la vanguardia del movimiento, el gran despertar animal. Era brillante, obsesiva y veía a Bartolo no como una persona, sino como la piedra de Rosetta de un mundo completamente nuevo. Y estaba dispuesta a todo para conseguirlo. El rifle que sostenía disparó una red sónica que envolvió la furgoneta, paralizando temporalmente a todos los ocupantes con una vibración de baja frecuencia, excepto a Bartolo, cuyo pequeño tamaño pareció hacerlo menos susceptible. Vio cómo un equipo de científicos con trajes de contención se acercaba. Aprovechando la confusión, mordió las cuerdas que lo ataban, se liberó y, en un acto de pura desesperación, saltó por una ventana semiabierta de la furgoneta. Aterrizó en un arbusto y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, con los sonidos de los villanos recuperándose y los científicos persiguiéndolo a sus espaldas. Se adentró en la parte más densa del bosque, un laberinto de árboles y maleza donde esperaba poder despistarlos. Mientras tanto, en la habitación del hotel que se había convertido de nuevo en el cuartel general de las Furias, Nora y su equipo trazaban un plan de rescate. La huelga está aquí, dijo Elinor, señalando un punto en un mapa digital. La guarida de Úrsula está aquí. La ruta más probable es esta carretera secundaria. No podemos simplemente atacar la furgoneta, dijo Eleanor. Los humanos están por todas partes ahora. Sería un incidente diplomático. Tenemos que ser discretas. Discreción. Rugió Nora. Tienen a mi conejo. Voy a arrancarles la cabeza y a usar sus espinas dorsales como mondadientes. Nora, calmate, dijo Leonor, poniendo una zarpa tranquilizadora en su hombro. La furia es útil, pero la furia sin control es estúpida. Elinor tiene razón. Necesitamos un plan. Y necesitamos saber dónde están.
En ese momento, el portátil de Elinor emitió un pitido. Tengo algo. El teléfono de Bartolo. Los secuestradores se lo quitaron, pero sigue encendido. Y tiene mi software de rastreo instalado. Lo están moviendo. Rápido. Se están desviando de la ruta principal. Espera. Se ha detenido. La ubicación del teléfono apareció en el mapa. Estaba en medio de la nada, en el corazón del bosque. ¿Por qué se pararían ahí? Se preguntó Eleanor. Porque lo han perdido, dijo Nora, entendiendo al instante. Bartolo ha escapado. El alivio que sintió fue inmenso, pero duró poco. Pero ahora está solo. En el bosque. Con el equipo de Úrsula y un grupo de científicos locos persiguiéndolo. No está solo, dijo Elinor, con una rara muestra de emoción en su voz. Nos tiene a nosotras. El plan cambió. Ya no era un rescate. Era una operación de extracción en territorio hostil. Leonor, ordenó Nora, su mente ahora fría y calculadora. Necesito tu ayuda, pero no en el campo. La situación con los humanos es demasiado volátil. ¿Y tu hija? ¿Y Leo? Necesitan que estés a salvo. Quédate aquí. Sé nuestro centro de comunicaciones. Coordina desde la retaguardia. Leonor quiso protestar, pero vio la lógica en las palabras de Nora. Asintió con gravedad. Tenéis 20 minutos antes de que llame a mis hijas y les diga que preparen un ejército de osos adolescentes indignados. No me hagáis esperar. Eleanor, tú y yo iremos por el flanco este. Nos moveremos rápido y en silencio. Elinor, tú tomarás el oeste. Eres la mejor rastreadora. Lo encontraremos antes que ellos. Las tres depredadoras se miraron. No se dijeron nada más. No hacía falta. Con una determinación silenciosa, salieron de la habitación y se disolvieron en la noche, tres sombras mortales en una misión para salvar a su conejo. Bartolo, mientras tanto, seguía corriendo. Estaba agotado, asustado y completamente perdido. Sabía que no podía seguir corriendo para siempre. Necesitaba un refugio. Un lugar donde pensar. Y entonces lo vio. Un viejo roble, más grande que los demás, con un sistema de raíces expuesto que le resultaba vagamente familiar. Se acercó y lo reconoció. Era el roble bajo el cual había construido su antigua madriguera, la que había abandonado por la lujosa vida con Nora. Con sus últimas fuerzas, se metió por la entrada, ahora cubierta de maleza. El interior estaba oscuro, olía a tierra húmeda y a recuerdos. Se acurrucó en un rincón, temblando, y esperó, escuchando los sonidos de sus perseguidores en la distancia. Estaba solo, de vuelta donde había empezado. Pero sabía que esta vez era diferente. Esta vez, alguien vendría a buscarlo. Solo tenía que aguantar. Epílogo, un nuevo contrato mundial. La extracción fue un éxito. Elinor encontró la madriguera primero, guiada por el débil olor a pánico y a corrector de errores de software. Crearon una serie de pistas falsas que llevaron al equipo de Úrsula y a los científicos de la Thorn en direcciones opuestas, persiguiéndose unos a otros en círculos por el bosque durante horas. Cuando Nora finalmente tuvo a Bartolo sano y salvo entre sus brazos, el alivio fue tan abrumador que casi se desmaya. El regreso a casa fue triunfal. La historia de la fuga de Bartolo y el caos resultante se convirtió en leyenda. Úrsula y su banda de inadaptados fueron capturados, no por Nora, sino por la Thorn, que los consideró especímenes menos interesantes pero aún así útiles para sus estudios sobre conducta antisocial en depredadores de nivel medio. CEO Rhino fue despedido después de que Nora filtrara anónimamente las pruebas de su sabotaje a la junta directiva.
Su sustituto fue un perezoso sorprendentemente competente que delegaba todo, lo que resultó ser un estilo de gestión increíblemente eficaz. Los gorilas en celo, impresionados por el caos digital que Bartolo había desatado, le ofrecieron un puesto honorífico en su colectivo, que él declinó cortésmente. La crisis humana, sin embargo, no desapareció. El gran despertar animal condujo a meses de negociaciones tensas. Pero la intervención de figuras como Leonor, que participó en una histórica entrevista con su hija Gemma y un fascinado Leo, ayudó a tender puentes. La humanidad, al ver la complejidad, el amor y la capacidad para el drama familiar de los animales, pasó del miedo a la fascinación. No intentaron quitarles Internet. En su lugar, firmaron el primer tratado de coexistencia digital interspecies. Se crearon nuevas leyes, nuevas industrias y nuevos desafíos. El mundo se había vuelto mucho más grande y complicado. Unos meses después, la vida de Bartolo y Nora volvió a encontrar su ritmo, aunque en un mundo irrevocablemente cambiado. Seguían trabajando en su proyecto de audio historia, que ahora tenía un significado completamente nuevo. Una mañana, Bartolo le trajo a Nora su café. Ella estaba en el balcón, mirando el amanecer. «Sabes», dijo Nora, cogiendo la taza, «con todo lo que ha pasado. La Deep Web, los secuestros, los humanos. Nuestra vida es una locura». «Sí», admitió Bartolo, acurrucándose a su lado. «Es caótica, impredecible y a menudo aterradora». «Y no la cambiaría por nada», terminó ella, dándole un beso en la cabeza. Se quedaron en silencio, viendo salir el sol. Habían sobrevivido a todo. Su amor, forjado en resacas y contratos, se había templado en el fuego de la conspiración y la crisis global. Ya no eran solo una leona y un conejo. Eran un símbolo de un nuevo mundo, uno más extraño, más conectado y mucho más interesante. Y mientras tuvieran su conexión a Internet y el café de la mañana, sabían que podían enfrentarse a cualquier cosa que ese nuevo mundo les echara encima. Juntos.